Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, iniciando un día más de estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 16. Es lo que nos corresponde el día de hoy. Así que no te desconectes después de esta introducción. Iniciamos. Muy bien, mi hermano, mi hermana, bendiciones. Aquí estamos iniciando nuestro estudio del viernes con la primera carta a los tesalonicenses. Iniciamos la semana pasada, así que si quieres oír la introducción y más o menos el contexto de la situación que se está dando en Tesalónica, bueno, te invito a que veas el video de la semana pasada, pero también no te pierdas el de en este momento, ¿no? Así que iniciamos entonces. Voy a poner acá la Biblia. Estoy usando la Reina Valera 1960 y este es el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Y mira lo que dice aquí Pablo. Pero vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, ¿no? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo es valor, tuvimos mucho valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, ¿no? Tú recordarás lo que sucedió. Aquí Pablo está haciendo referencia a lo que le pasó en Filipos. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 16, lo que le sucede a Pablo. Mira lo que es el versículo 11. Este es Hechos, capítulo 16, ¿no? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. A esto está haciendo referencia Pablo en la carta a los tesalonicenses. Es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y esto de es la primera ciudad quiere decir que es una ciudad importante. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, aquí es donde Lidia se convierte. Lidia abre su casa para que ahí se inicie la iglesia. Gloria a Dios, gracias a Dios por estas mujeres que están dispuestas a prestar su hogar para que la iglesia se reúna y así crezca. Nosotros iniciamos el ministerio en la casa de una pareja, unos hermanos muy lindos, muy generosos. Y empezamos ahí en la que todavía están ellos con nosotros. Iniciamos ahí nosotros la iglesia. Ahora ya el grupo ha crecido, gracias al Señor. Bueno, ahí estamos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, este es en otra ocasión. Aquí fueron a la oración, encontraron a las mujeres, estaba Lidia. Lidia se bautiza, les pide que se queden en su casa. Dice, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Recuerda que es Lucas el que está escribiendo. Siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, ese nosotros nos da a entender que Lucas anda ahí. Y esta muchacha daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, ¿no? Entonces estaba endemoniada la muchacha. Pablo le saca el demonio. Y ahí es donde se hacen los problemas grandes. Porque cuando tú te metes con el diablo, mi hermano, los problemas van a crecer. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces acá empieza el problema legal de Pablo, porque le sacó el demonio a la muchacha y esta muchacha era una fuente de ingresos. Dice, la esperanza de se dañó la ganancia, la fuente de ganancia que tenían estos hombres, los amos de la muchacha, ahora
Pablo está en problemas por eso, ¿no? Presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres. Mira las acusaciones. Alborotan nuestra ciudad, es la primera acusación. Enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, ¿ok? Porque nosotros somos romanos, ¿ok? Y entonces el pueblo se amontona, los magistrados, y rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas, ¿no? Entonces ahí está el tremendo juicio, ¿no? Unos acusando y los otros diciendo: bueno, pues démosle. El poder del dinero, si puedes verlo detrás de ahí, porque estos amos tenían buen dinero, ¿no? Entonces a Pablo lo meten al calabozo y ahí la historia la puedes seguir leyendo. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice aquí, esto ya en 1 Tesalonicenses capítulo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces Pablo está diciendo, hubo un gran problema, ustedes recordarán la situación. Esta iglesia de los tesalonicenses, como decíamos la semana pasada, inicia en medio de problemas y conflictos como resultado de que el evangelio está transformando a través del poder del Espíritu Santo la vida de todos aquellos que están creyendo, ¿no? Los tesalonicenses eran idólatras y dejaron la idolatría. Mis hermanos, esto es interesante porque el cristianismo tiene que impactar no solamente a la persona que ahora es creyente, sino su entorno familiar y su entorno comunitario. El creyente tiene que impactar a la familia de alguna manera y también tiene que impactar a su comunidad de alguna manera. Aquí vemos parte del impacto, un impacto económico, ¿no? Porque ahora lo que daba ganancias malavidas a algunos, el cristianismo fue y detuvo eso. Bueno, eso debe suceder también en nuestras comunidades, mis hermanos, porque a nosotros como creyentes debemos impactar la economía de nuestros lugares. Aquellos que usaban alcohol, bueno, ahora ya no usan alcohol. Aquellos que usaban drogas, ahora ya no usan drogas, ¿no? Y ahora están llegando a los alcohólicos y están llegando a los drogadictos y les están diciendo el evangelio, se lo están anunciando y estos están siendo transformados, y entonces ahí las ganancias comienzan a tener problemas, ¿no? Ese es el impacto del evangelio. Eso es a través del poder del Espíritu Santo. Esto nos lo decía Pablo en el capítulo 1 la semana pasada que lo leíamos. Él decía que había llegado con el evangelio y con poder del Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el poder del Espíritu Santo, el que transforma vidas, transforma comunidades, transforma familias. Tremendo, ¿verdad? Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió, dice Pablo, y este es su argumento bien interesante, ¿no? Y digo que es bien interesante porque son bases que nosotros podemos tener para evidenciar si hemos creído en el Señor. Y no solo para evidenciarle a alguien más, sino a nosotros mismos. Mira por qué. Pablo dice, nosotros llevamos la palabra con ustedes, pasamos ultrajos en Filipo, pero tuvimos el valor de continuar anunciando este evangelio. La amenaza de la vida de Pablo y los que le acompañaban es, si sigues hablando este evangelio, bueno, te vamos a quitar la vida. Vas a morir, vas a tener consecuencias graves. Entonces, él decide continuar anunciando el evangelio. Eso quiere decir de que su vida vale menos que su misión, ¿ok? Y mira esto, lo que Pablo dice aquí, versículo 3. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, el mensaje que nosotros traíamos, dice Pablo, esta es la seguridad que presenta Pablo, esta es la tranquilidad en su corazón, pero la fuerza para continuar a pesar de las amenazas. Él dice, esto no son mentiras, esto no es algo impuro, esto no es nada engañoso, esto no es ningún error. Versículo 4. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Entonces Pablo dice que es Dios, uno, el que evalúa, y dos, es Dios el que elige, tres, es Dios el que confía.
dice Pablo, nosotros, ante los ojos de Dios, fuimos aprobados para llevar el Evangelio, ¿no? Pablo ve el Evangelio tan valioso que lo ve como algo que Dios le ha confiado, ¿no? Es como cuando tú le dices a alguien, mira, te encargo esto, por favor, cuídamelo mucho, ¿no? Voy a salir de vacaciones, por favor, te encargo que le des de comer a mis perritos porque son muy importantes para mí, ¿no? Son muy valiosos para mí, no los puedo llevar, ¿no? Qué sé yo, tengo que estar en el hospital, por favor, te encargo a mis hijos. Y este tipo de encargo en la idea de que es algo valioso y la otra persona es alguien responsable en la que se puede confiar cierta tarea, así ve Pablo el Evangelio de parte de Dios. Dios le confió a él algo muy grande, muy valioso, que es el Evangelio. Y se lo confió porque cree que Pablo tiene la capacidad de hacerlo. Mi hermano, Cristo nos dijo a nosotros ir y hacer discípulos. Ese es un encargo grande, ¿no? Así que Dios cree que tú y yo tenemos la capacidad y la responsabilidad para cumplir la tarea. Así que no tenemos ninguna excusa. Nos fue confiado, al igual que Pablo, también el Evangelio. Nos fue confiado de la misma manera. Tenemos que verlo así, como un encargo que Dios nos dio y ahora nos corresponde a nosotros anunciarlo, ¿no? Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Estoy en el versículo 4. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, esto que me ha sido confiado de parte de Dios, yo lo anuncio y mi intención, dice Pablo, mi intención en esto no es quedar bien con la gente, ¿no? No es agradar, dice él acá en su expresión, no es agradar a los hombres, sino que es agradar a Dios. Porque Él es el que prueba nuestros corazones. Al fin de cuentas, mis hermanos, las cosas que nosotros hagamos para nuestro servicio en la iglesia o qué sé yo, Pablo nos está recordando algo. Debe existir el deseo de agradar a Dios, no a los demás. Porque al fin de cuentas, el test que tiene que pasar nuestro corazón es delante de Dios, no delante de los demás. Y de ahí dice acá, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca las lisonjas son estas, qué sé yo, como estas porras que te echan como, wow, tremendos ustedes, son una maravilla, tesalonicenses, no hay nadie como ustedes. Y ese tipo de alarde, de exaltación extrema a los otros, dice Pablo, bueno, nuestro mensaje no intentaba agradar a los hombres, y como no intentaba agradar a los hombres, no usamos palabras lisonjeras, ¿no? Tampoco encubrimos avaricia, o sea, tampoco nuestro deseo era poder sacar ganancias de ustedes. No, era agradar a Dios. Agradar a Dios era la intención, no agradar a los hombres, así que entonces no eran necesarias las palabras lisonjeras. Tampoco había una intención escondida económica o material en el corazón de Pablo, dice. Y no solo eso, sino que dice, Dios es testigo de que yo en ningún momento, dice Pablo, tuve la intención de sacar ganancias. Y esto es para muchos de los que vemos el día de hoy en televisión, mis hermanos, donde el gran enfoque es la economía, el dinero. Como que Dios es aquella fuente de ganancias donde como que el evangelio da vueltas, o el cristianismo da vueltas alrededor de la riqueza, de la prosperidad, del bienestar. Pero cuando vemos a Pablo nos damos cuenta de que fue perseguido. Acá mismo nos está diciendo, esta iglesia de los tesalonicenses se levantó en medio de oposición. Fuimos heridos, lastimados, dice Pablo. O sea, no, y él mismo dice, no estamos hablando de asuntos económicos aquí. Eso es bastante importante, mi hermano, para que reflexiones, porque tiene que ver con lo que tú escuchas, con lo que tú crees, con lo que tú cantas.
Es tiempo de reflexionar, iglesia, reflexionar en todo lo que crees. Desgraciadamente, al escuchar tanto una misma cosa, lo terminamos creyendo. Y un evangelio de prosperidad es tan común y tan anunciado y tan avisado que pudiéramos terminar creyendo eso también nosotros. Dice Pablo, no encubrimos avaricia, no buscamos gloria de los hombres ni de vosotros. O sea, no era un asunto para nuestro beneficio, ni de otros, dice, ni de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Como que otros los hubieran mandado, y entonces mira, ve, y aquí va a haber un beneficio. Dice Pablo, no, nada de eso. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, aunque, dice Pablo, aunque tuviéramos tenido todo el derecho como apóstoles, apóstol quiere decir enviado, como enviado de Cristo, hubiera tenido todo el derecho de pedirles algo, ¿no? Pero dice Pablo, no lo quise hacer. Versículo 7, entonces explica aquí Pablo la forma en que él se relacionó con esta iglesia. Antes bien, dice, nosotros fuimos tiernos entre vosotros. ¿Cómo así tiernos? Bueno, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí está hablando de esta nodriza, esta mujer, esta madre que cuida con ternura, con cuidado a los hijos. Dice Pablo, así fuimos nosotros entre ustedes. Cuidadosos, amorosos, protectores. Nuestro deseo para con ustedes siempre fue protegerles. ¿Proteger de qué? Bueno, con el evangelio estamos protegiendo de idolatría, de mentiras, ¿no? Con las exhortaciones, decía Pablo anteriormente, bueno, las exhortaciones nos protegen de salirnos del camino, de andar en el buen camino, ¿no? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice Pablo. Así les amamos a ustedes, dice Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas por ustedes, dice Pablo. Estamos dispuestos a entregar la vida misma, porque ustedes han llegado a ser muy queridos por nosotros. Pablo ama esta iglesia. Bueno, Pablo ama a todas las iglesias, pero obvio con algunas iglesias tiene una conexión mucho más cercana, por decirlo así, ¿no? Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Recuerdan cómo nosotros nos acercamos, llevamos el evangelio? No buscamos la economía, no buscamos el aplauso, no buscamos la gloria. Lo único que buscamos era agradar a Dios. Y nuestro deseo era agradar a Dios y mostrarles a ustedes el amor y la atención y el cuidado también. Dice, entonces trabajamos para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Algo que una práctica muy común en la antigüedad en cuanto a los misioneros, por ejemplo, es de que tenían un trabajo para sostenerse mientras la iglesia crecía y ya le era suficiente la iglesia para poder sostener al pastor o qué sé yo, al que esté ahí. El mismo Pablo lo enseña, Jesucristo también lo anuncia, y en el Antiguo Testamento encontramos más bases para eso, ¿no? O sea que no hay ningún problema en que el pastor reciba el sustento de las ovejas que está guiando, ¿no? No es ese el problema. El problema es el abuso, la exageración, el enriquecerse. Ese es el problema, ¿no? Ese es al problema que apunta la escritura, ¿no? Entonces, pero Pablo, por ejemplo, recibió ayuda de los filipenses. Nosotros ya hemos leído la carta a los filipenses. Ha recibido ayuda de los filipenses. Recibió ayuda de los tesalonicenses también. Así que eso no le hace a Pablo ningún pecador o abusivo, ¿no? Sino que él mismo enseña de que el trabajador es digno de su salario, así como Cristo lo enseñó. Lo que él está anunciando aquí es de las intenciones del corazón. Nunca hubo motivaciones materiales para iniciar la iglesia, ¿no? Si tú estás sintiendo el deseo de parte de Dios, mi hermano, mi hermana, qué sé yo, tienes cierta preparación, en tu iglesia te están proponiendo para que seas alguien que inicie una obra, asegúrate de que las intenciones sean para glorificar y obedecer a Dios.
no caigas en los errores que muchos han caído, a los que Pablo está anunciando errores en los cuales él no cayó. Entonces Pablo dice, llegué, trabajé y no hubo limitación, era de día y de noche el trabajo, y la intención era no ser gravosos a ustedes, y así fue como les llevamos el evangelio. Ustedes son testigos, dice Pablo, vosotros sois testigos y Dios también. O sea, no estoy echando mentiras, dice Pablo, no estoy mintiendo, no me estoy alabando a mí mismo, y tengo testigos que son creíbles. Oye, poner a Dios de testigo, esta es una tremenda seguridad, ¿no? Dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿cómo fue nuestro comportamiento con ustedes? Fue un comportamiento santo, fue un comportamiento justo y fue un comportamiento irreprensible. O sea, no hay nada que señalar de nuestro comportamiento con ustedes. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces viene las dos caras de la moneda del Padre, ¿no? El que exhorta a veces va a tener que ser un poquito fuerte, levantará la voz, pero también consuela, sana la herida y está presente en medio del dolor, ¿no? Entonces Pablo dice, así fue nuestra relación con ustedes, exhortando y consolando. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. Y nuestra petición es, hermanos, por favor, no pequen, condúzcanse como Dios manda, no caigan en pecado, no regresen a la idolatría, cuiden sus amistades, qué sé yo. Asegúrense de ser luz donde quiera que ustedes se encuentren. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo dice, nosotros estamos muy agradecidos con Dios, porque cuando llegamos a ustedes les predicamos el evangelio y ustedes no dijeron, wow, tremendos hombres, qué elocuencia, qué palabras tan bien articuladas, qué mensaje tan bien organizado, no, sino que ellos cuando escucharon la palabra dijeron, este es Dios hablando a mi vida, esta es verdad, esta es palabra de Dios, y tanto así que transforma los corazones. Así que una cosa, mi hermano, es que yo diga, ay, Dios me dijo esto, y otra es que realmente Dios me lo haya dicho. ¿Cuál es la evidencia de que Dios ha hablado a tu vida, mi hermano? Es de que tu vida cambió. Porque no podemos negarnos a la palabra de Dios cuando habla a tu corazón, mi hermano. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido. Y entonces acá nos da otro pequeño detalle. La iglesia en Judea fue una iglesia que padeció. Entonces Pablo dice, ustedes vinieron a ser igual o pasaron las mismas situaciones o en situaciones similares a las de la iglesia de Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces la iglesia en Judea fue perseguida por los mismos judíos, por sus mismos conciudadanos, y entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, a ustedes les pasó lo mismo, los mismos conciudadanos se convirtieron en los perseguidores de ustedes. Aquellos que antes eran amigos ahora son enemigos y les persiguen, están pasando la misma experiencia. Dice acá Pablo, haciendo referencia a los que persiguieron a los judíos, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Antiguo Testamento, mataron a los profetas y mataron a Jesucristo. Entonces, ¿qué se esperaba que sucediera con los creyentes en Judea? Bueno, si mataron a los profetas que Dios envió, si mataron al Hijo del mismo Dios, ¿qué se podía esperar de los creyentes en Dios? Bueno, que también fueran perseguidos. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, dice Pablo, nos sacaron de ahí. Y dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y esto es clave.
Entonces, claro, porque Pablo está hablando del pueblo judío, no creyente. ¿Y cuál era la actitud? Perseguidor. Así es, mi hermano. Sé que a algunos esto les sacude, ¿no? Y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. O sea, también tienen una campaña los judíos. No solo tuvieron en poco sacarnos, matar a Jesús, matar a los profetas, perseguir a la iglesia, sino que también se nos está impidiendo no solo que no le hablemos al judío, sino que no le hablemos ni a los gentiles también. No quieren que les hablemos a los gentiles para que se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Así llegan al clímax del pecado. ¿Cuál es el clímax del pecado? No permitir que la gente se salve. Hacer lo posible para que no encuentre su salvación. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué sucede cuando tú y yo somos una piedra de tropiezo? ¿Qué sucede cuando interferimos en el avance espiritual de alguien? Mi hermano, es cosa dura meterse entre el camino que Dios va caminando con alguien. No seamos ese tipo de personas. Muy bien, espero que haya sido de agrado lo que leímos el día de hoy. Estos videos creo que van a ser hasta cierto sentido un poquito cortos, van como 27 minutos. Así que, pero podemos ver en su contexto lo que está sucediendo, lo que Pablo le dice a la iglesia y las cosas que aprendimos de esta iglesia, ¿no? Una iglesia que nace en medio del sufrimiento, pero a pesar del sufrimiento creyeron el mensaje, su propia gente les persiguió, se mantuvieron ellos firmes, así como lo hicieron, y no fueron ellos los únicos. Pablo dice, bueno, los de Judea, una situación similar. Entonces podemos ver un patrón en la vida de la iglesia. Y el patrón de la vida de la iglesia es persecución, pero se mantiene firme. Esa es la iglesia. Están los que creen que son iglesia, pero no son iglesia. Que cuando llega la persecución pues salen huyendo y rescatan su vida, ¿no? Bueno, esos son los otros. Entonces la pregunta y la reflexión que tú y yo debemos hacer en esos casos es preguntarnos, ¿somos o no somos iglesia, ¿no? ¿Buscamos la gloria de los hombres o buscamos obedecer a Dios? ¿Buscamos honrar a nuestro Señor o buscamos glorificarnos nosotros, ¿no? Entonces Pablo nos dio bastantes puntos en que reflexionar el día de hoy. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, mis hermanos. Muy bien. Entonces, deja ver aquí. No, está bien. Aquí abajo, en la parte de abajo, deja ver si estoy señalando bien. Así. Miércoles a las 7, viernes a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana puedes encontrar tú aquí estos estudios o la predicación también. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, mi hermano, mi hermana, y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer estos relatos históricos que nos recuerdan nuestro estado como iglesia. Seremos perseguidos, seremos rechazados, seremos odiados, pero debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia no busquemos la gloria de los hombres, ni el aplauso de los hombres, ni el amor de los hombres, sino que busquemos tu aprobación. Y ayúdanos a vernos, como Pablo se veía, como personas que tienen un encargo muy especial. Y es el encargo de comunicar el Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta pantalla, Señor, y que a sus oraciones, a sus peticiones, les des un sí como respuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Dale un like, compártelo, pásalo en tus redes sociales. Déjale saber a otros de que hay un lugar aquí donde estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Ok? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.